Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidente, diputatuok, arratsaldeon. Deuda histórica. Deuda histórica es el concepto que se acuñó hace ya mucho tiempo para definir a la deuda contraída por los países colonizadores sobre los países oprimidos, aquella que les había expoliado sus riquezas, que había explotado a sus gentes y que había ocupado sus territorios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de deuda histórica ha sido empleado para más circunstancias, para más realidades de la vida de las sociedades. Se ha utilizado para señalar aquella deuda contraída por quien no lleva a efecto un derecho contraído o un derecho adquirido por la ciudadanía. Se ha utilizado el concepto de deuda histórica para territorios que se sienten agraviados con respecto a realidades más globales, o se ha utilizado también para señalar y denunciar la realidad patriarcal en la que vivimos para con las políticas que tienen en la discriminación de género su base de funcionamiento. Y no se me ocurre mejor concepto para hablar de este punto que el de deuda histórica, porque creo sinceramente que es una deuda histórica la que tenemos contraída con todos y todas las víctimas del amianto, porque se cuentan por decenas de miles, por cientos de miles, si no por millones, dado que el amianto, por desgracia, está presente en el conjunto de nuestra cotidianidad, está presente en todos los lugares en los que vivimos, estudiamos, nos relacionamos y pasamos nuestra vida. Por desgracia, el Estado español tiene una deuda histórica con los afectados por el amianto, con las víctimas del amianto, porque es mucho lo que pudo hacer el Estado español y no hizo. Porque son muchas las veces que en el Estado español diferentes gobiernos miraron para otro lado, fueron diletantes para no hacer lo que podían hacer con el conocimiento que ya tenían sobre los peligros del amianto. Por eso se tardó tanto en prohibir el amianto en el Estado español. Primero el amianto azul, luego el marrón y finalmente el blanco. Tuvimos que esperar hasta el 2002 para que se prohibiera la utilización y comercialización del mismo. Y se llegó tarde también al Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, porque ya en el 2007 Francia había diseñado y había dotado un plan económico para dar respuesta a las víctimas del amianto. Porque ya más tarde, en el 2002 Francia, y en el 2007 Bélgica, a través de otro fondo de compensación, ya había hecho lo mismo. Y, por tanto, ejemplos tenía el Estado español y, por desgracia, víctimas también, para poder haber hecho algo. Y, sin embargo, prefirieron esperar. Y son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo. Y pocos debates demuestran a veces la inutilidad de una Cámara como esta, como este mismo debate. Como un debate que tiene que venir aquí de manera reiterada, de manera, diría que casi crónica, para que al final se pierda en el marasmo de la burocracia. Fue en el 2015 el Parlamento Vasco quien impulsó este debate con una práctica unanimidad de sus grupos parlamentarios. Vinieron aquí, lo defendieron, fue admitida a trámite, cayó la legislatura, volvió a ser admitida a trámite, conseguimos aprobar una ley para la compensación de las víctimas del amianto. Nuestro propio grupo parlamentario, en una negociación presupuestaria, consiguió que se dotara con una cantidad concreta, 25 millones de euros, para los presupuestos generales del Estado del 2002. Conseguimos, posteriormente, que se hablara de la necesidad de elaborar el Real Decreto para generar el reglamento que diera lugar a esto. Y ya digo, ejemplos hay, no hace falta irse muy lejos, Francia o Bélgica pueden inspirar. Y pese a todo, seguimos esperando. En febrero hicimos una pregunta a la ministra y nos dijo que articular ese reglamento era un ejercicio costoso, que tenía puesta mucha gente en ello y, sin embargo, seguimos esperando. Y somos conscientes de que junto a este grupo lo han acompañado otros muchos grupos con preguntas diferentes, iniciativas recurrentes en diferentes cámaras, ya sea el Senado o parlamentos autonómicos. Por tanto, lo que toca es hacer. Lo que toca es hacer de una vez por todas, no demorar más esta solución, sí. Y necesitamos que el fondo tenga una garantía económica suficiente, porque es verdad que la dotación inicial no era sino eso, una dotación inicial para lo que se necesita. Baste tener en cuenta que en Francia llevan destinados más de 6.000 millones de euros a ese fondo de compensación. Y tiene que hacer el Estado español frente a ese fondo de compensación, porque toda la responsabilidad no es de las empresas, porque hubo una connivencia del Estado español para con el silenciamiento de la perniciosidad del amianto y del beneficio de algunas empresas que fabricaban materiales con el mismo. Y pedimos también que no se demore por respeto a los familiares y víctimas del amianto, a quienes no están y a quienes todavía hoy lo sufren. Son miles las personas que han fallecido y son muchísimas más las personas que sufren de cualquiera de las enfermedades derivadas del amianto.
Y creemos, sinceramente, que no hay que quedarse ahí, porque hay que desamiantar toda la realidad que nos invade, porque se dice que más del 30-40% del parque inmobiliario del Estado español está trazado de amianto, porque probablemente la práctica totalidad de los edificios construidos antes de 1980, y no son pocos, y son mayoría en los barrios obreros, están también llenos de amianto. Por tanto, este no tiene que ser sino el primer paso para que, por una vez, podamos dar pasos concretos que nos acerquen a la ciudadanía. Y creo que huelga decir, que sobra decir qué es lo que va a realizar o lo que va a votar nuestro voto, porque es lo que ha hecho siempre, porque somos absolutamente previsibles, tenemos palabra, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Las asociaciones saben que estamos siempre de su lado y eso no va a variar con una u otra firma. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinar.